Buenas bros, bienvenidos al último video de los decks de estilo anime, de los decks que yo había hecho para mí, para empezar, y además también los había vendido, pero pues ya son los últimos que me habían quedado, entonces decidí dejármelos. Y este deck, de hecho le falta una carta, ahora les digo cuál es, porque pues, realmente no la llegué a guardar. Yo guardé los decks hasta después, ¿verdad? Para mí me los guardé. Entonces pues vamos a ir empezando de una vez con el deck de Joy, ¿verdad? Todas tienen su back anime, como lo vimos en la serie, su forma, ¿verdad? La forma en la que salía en la serie. Y además recordarles que estos decks son de Ciudad Batallas, entonces reflejan solo las cartas que usa el personaje en esa temporada. Tenemos el Red Eyes Black Dragon, que lo llega a perder, ¿verdad? Al puro principio, porque los cazadores raros lo terminaron dejando entrar en el torneo para poder robarle el Red Eyes Black Dragon. Entonces pues terminó perdiéndolo y empezando el torneo sin el Red Eyes Black Dragon. Realmente no es una pérdida tan grande, porque pues un bicho de 2400 y 2 tributos vino a ser reemplazado por el poderosísimo Jinzo, ¿verdad? Que tiene un muy buen efecto y además tiene las mismas estadísticas pero con un tributo mucho mejor. En su primer duelo lo ganó, en su segundo duelo se ganó a la Reina Insecto, además de 2 cartas localizadoras, y en el tercer duelo solo tuvo 3 duelos en Ciudad Batallas oficiales, por así decirlo. Se ganó el Pescador Legendario y otras 2 cartas localizadoras, cosa que fueron 2, 2 y una más, son 5, y la de él 6. Pues ya con eso podía entrar a la final. Luego tuvo el duelo contra Yugi y todo eso, pero pues ese duelo no fue oficial. Aquí tenemos a Giltia el Caballero y a el Flame Swordsman, que los usa de esta manera, como si fueran monstruos vainilla, y además son monstruos de tributo, realmente son bastante débiles. Este monstruo de hecho lo llega a usar hasta el arco de Noah como carta maestra. Luego tenemos Garusis, que también me parece que hay un episodio en el que lo usa, y hay otra carta por ahí, pero era muy mala, entonces decidí no meterla. Luego tenemos a Goblin Attack Force, que es una carta que consiguió Joy cuando peleó contra Duke Devlin antes de que empezara la temporada, y pues decidí meterla por lo buena que es. Además Joy la llega a usar más adelante, entonces eso me dice a mí que pues Joy la mantuvo, porque en ese entonces se me hizo muy curioso. Yo siempre lo comento que en ese duelo abrieron paquetes de Pharaon Servant. Todas las cartas que usa son de Pharaon Servant, las cartas que usa Duke Devlin son de Pharaon Servant, y pues entre esas estaba esta cartica. Luego tenemos el Panther Warrior. Tenemos también al Gearfried de Iron Knight. Con esta carta terminó ganándole a Weevil, porque este monstruo no se deja equipar. Así que pues en la serie el Virus se trataba como un equipo, no estoy muy seguro. Ustedes saben que la serie es muy rara, ¿verdad? Que no tenían las reglas muy definidas, pero bueno, como cuando le tiraron el Mago del Tiempo al Jinzo, que es que la armadura de titanio, que no sé qué, ¿verdad? Puras tonterías. Luego tenemos a Axe Rider y tenemos a Alligator Sword, 2 de las cartas más difíciles de conseguir foils para el deck de Joy. De hecho yo solo las tengo rares, porque son muy exageradamente caras. Esta creo que sale en el Tournament Pack, y esto creo que es de un YCS, no me acuerdo, pero son muy exageradamente caras. Luego tenemos al Rocket Warrior, Linum Wingward. Esta carta en el anime sale como sin efecto, yo decidí dejarla así con el efecto. Baby Dragon. Tenemos el Hayabusa Knight, me parece que también Hayabusa Knight salía sin efecto. También tenemos el Battle Warrior, el Espadachín de Landstar o el Espadachín de las Estrellas, y por último la carta más rara de Joy cuando entró al torneo era el Mago del Tiempo, y con esta fue que Joy había ganado el Red Eyes. Entonces este monstruo pues se convirtió en la carta más rara de Joy, por así decirlo, pero ya cuando ganó a Jinzo, pues me imagino que fue Jinzo el que quedó siendo la carta más rara después de. Luego pasamos a las magias. Tenemos el Scapegoat, ¿verdad? Los chivos para que los use con la pantera. Luego tenemos el Giant Trunade, muy buena carta, aunque en la serie esto funcionaba como una Heavy Storm. No devolvía las cartas a la mano, realmente las destruía, pero pues sigue siendo muy buena carta. Luego tenemos Question, Power Grid, todos tienen Power Grid. Tenemos la carta con la que terminó ganando Joy al Jinzo, que es la Roulette Spider. Tiene unos efectos muy locos, muy raros. Luego tenemos la polimerización de la serie, obviamente.
Luego tenemos el Foolish Burial, que en la serie esta carta actúa de una forma muy extraña, que supuestamente usted toma una carta del deck del oponente y se lo pone en de su deck y lo pone en el deck del oponente. Es algo muy raro, es algo muy extraño. Realmente en la vida real no funciona así, funciona normalmente tomamos una carta monstruo de nuestro deck y lo enviamos a nuestro cementerio. Luego tenemos ¿cómo se llama esta? Escudo y espada. Tenemos la hoja fénix, espada llameante. Esta carta la usa de hecho creo que en el reino virtual de Noah, junto con el espadachín de llamas, que es donde lo usa. Luego tenemos renace el monstruo. Todos tienen que tener renace el monstruo, igualmente que Pot. Uy, ya la desacomodé. Luego tenemos la espada, ¿cómo se llama? La espada legendaria y la hoja de rayos, que son los dos equipos que usa Joy. Esta carta que está acá, realmente no recuerdo cómo se llama esta carta, si la llego a usar, solo que no recuerdo en este momento, ni siquiera la caja me quedó Joy, así que pues se las quedo debiendo. Y por último, entre las magias, un Raigeki, que es una de las cartas que le metió Marik a Joy en el deck cuando jugó contra Yugi. De hecho le metió esta, Meteoro de Destrucción, y le metió también 3 Hinotamas para irle quitando puntos de vida. Ah, bueno, no, la última magia era esta, obviamente, para pasar con las trampas, los dados, dado gracioso y dado de cráneo. Estas cartas en el anime eran muy buenas porque reducen y aumentan dividiendo o multiplicando los puntos de ataque del monstruo. Es una estupidez. En cambio en la vida real son un poquito meh, porque si sacamos uno solo sube 100 puntos, si sacamos dos solo baja 200 puntos, entonces realmente no es tanto. O sea, esta por acá y estas dos aquí. Luego tenemos esta también es una de las cartas más difíciles de conseguir de Joy. En foil yo creo que existe ultra, pero es estúpidamente cara, el resto todas son comunes. Luego tenemos la otra parte de el combo con Foolish Burial, porque esta saca carta, esta sí saca carta del cementerio del oponente, y además la podemos usar, pero se usaba en combinación con esta, porque esta disque mandaba un monstruo a nosotros al cementerio del oponente. Entonces yo lo usaba con Jinzo, y con esta llamó Jinzo, ¿verdad? Me parece que fue en el duelo contra Odeon. Luego tenemos la Nutriente Z, muy buena carta. Tenemos Drop Off o Soltar. Esta carta la llegué a usar en el reino virtual de Noah. La usó contra el juez. Luego tenemos Kunai con cadena, super carta, que la usa bastante yo y muy buena. Luego tenemos el Trap Hole of Spikes o el agujero trampa de picos. El agujero trampa. Tenemos un Pickory Box, Fairy Box me parece que se llama, la caja de hadas. Y por último, el último Trap Hole, que es el agujero trampa sin fondo, el Bottomless Trap Hole. Ahora ustedes dirán, ¿dónde uso yo y estas cartas? Esta la usó en el Reino de los Duelistas. Esta la usó cuando fueron a rescatar a Kaiba al primer mundo virtual. Y esta la usó en el mundo virtual de Noah. Entonces decidí dejar las tres porque esta es muy buena. Esta pues a Joy le falta un poquito cartas de protección. Y esta pues porque es muy buena. De hecho esta no la puede llegar a usar porque el juez solo le usaba monstruos de 1500 o menos. Entonces como esta carta requiere 1500 o más, no la puedo usar. Luego tenemos el Thousand Dragon, que pues siempre lo termino usando en esta temporada. Y además el Alligator Baby Dragon, ¿verdad? O el bebé dragón con espada de lagarto, que eso ya sería lo último en el deck. Además voy un poquito rápido porque quiero enseñarles también, como este es el último video de estos decks, yo tenía preparado el de Weevil, el de Arcana, el del Loomis y Umbra, el de Bakura. Tenía preparado 10 decks. Realmente ahorita no recuerdo bien cuáles eran, pero pues puedo fijarme un momento entre mis documentos a ver cuáles eran. Decía Proyecto Yugi, eran bastantes decks, era Arcana, Bakura, Joy, Kaiba, Yugi, Loomis y Umbra, Mai, Marik, Strings, que es el mismo, el de Slifer, Weevil. Y ya esos eran 10 decks que iba a sacar. Sí, ahí están. Eran 10 decks. Y pues les voy a enseñar un poquito todo esto. Esta es documentación de todo el proceso. De hecho, yo había hecho más plantillas de estas. Estas eran para las cajas.
Y esta fue la primera plantilla que yo hice. Y aquí definí los cortes. Yo mismo yo lo había doblado de esta manera. Entonces por eso tiene esas marquitas. Porque a la hora de ponerlo en la máquina, cargarlo en la máquina, yo había hasta comprado la máquina para cortar esto. A la hora de ponerlo, la máquina le puede hacer los puntos. Entonces luego de eso habíamos mandado a imprimir estas. Estas son las cajas sin armar. En el papel en el que están hechas. Por aquí tengo también la del Yugi. Entonces ya es con esta plantilla. Agarramos en la máquina agarraba la plantilla y eso después lo cuadrábamos con eso. Ya cuando lo teníamos cuadrado, entonces ya sabíamos en qué parte poner porque la máquina cortadora tiene como un mat, entonces ahí lo pegábamos y la misma máquina se encargaba de cortar todo el contorno y después de cortar los puntitos. Ya aquí tengo una caja cortada, esta es la caja de Yugi cortada y aquí pueden ver los puntitos, yo creo que sí se ven. Ven, ahí están estos puntitos, esta línea seccionada de puntos. Con estos puntos ya uno puede doblarla y ya pues obviamente esto era un trabajazo porque pues había que hacer todo desde cero y había que ponerse a doblarlas, ponerse a pegarlas, pero bueno, todo eso fue en pro de algo que yo quería hacer. No quería dejar pasar la oportunidad de poder hacer este proyecto. Y realmente me gustó bastante haberlo hecho. De hecho, aquí le puse este proyecto Anime Cards Juano y el creador Kazuki Takahashi, que pagar respetos obviamente a el creador de la serie y de todo esto. Luego tenemos por acá algunas pruebas. Estas son hojas de prueba de las foils. Todas estas ustedes las verán iguales todas. Ustedes dirán, hey, pero esto todo es igual, y no. Realmente eran pruebas de color para este foil. Para el foil. De hecho aquí dice prueba de color 3. No sé si se lee ahí. Yo creo que sí, prueba de color 3. Eran diferentes pruebas de color. Esta ya fue la definitiva. Esta fue la que quedó. Pero algunas de estas son un poquito más claras. Ven, esta más clara. Esta es la prueba de color 5. Esta es la prueba de color 4. Se ven muy similares, pero en persona sí tienen bastante diferencia. Y pues estas eran las cartas de prueba que estamos haciendo con el foil. Esto es una lámina de calcomanía. Entonces si nosotros la abrimos por acá, pues podemos ver que se abre y esto pega. Entonces lo que hacíamos era que tomábamos la lámina completa, las hacíamos así, tamaño carta. Era más fácil, más manejable. Las cortábamos por acá con una guillotina y nos quedaba esto de acá. Quedaba esto así. De hecho esta es una de las láminas que están aún sin pegar. Y esta es una lámina de Blue Eyes que quedó mal porque pues se recortó mal. Y además esta parte de atrás era un papel un poquito más delgado que las cartas normales. Si ustedes tocan estos dos materiales, este es un poquito más delgado porque obviamente tiene que llevar la calcomanía de enfrente. Entonces yo las pegábamos y ya después de ahí se cortaba una a una. Todas estas cartas las cortamos con guillotina una a una. Y pues esta quedó mal, entonces esta no se siguió. Pero ven, eso fue todo el proceso. Fue picar piedra, fue como Minecraft. Eso fue picar y picar y picar y picar y picar hasta que al final dimos con la calidad, dimos con los papeles, Muchas personas me han preguntado a lo largo del tiempo, bro, ¿que dónde consiguió? Aquí en YouTube, en Facebook, en todo lado me han preguntado, bro, ¿cuál es el papel? ¿Cómo se llama? ¿Qué es esto? Pues realmente es trabajo de mucho tiempo, o sea, son muchos meses. Yo nunca le digo a nadie qué papeles son, porque pues no sé siquiera si los van a tener en el país de ellos, ¿verdad? Entonces, de hecho yo había rifado unas de estas entre los primeros que las habían comprado. Estas son otras pruebas que habíamos hecho. Tienen un emplasticado. No sé si se ve la diferencia entre estas, que son de un papel muy delgado. Estas eran muy delgadas, ven cómo se dobla. Es muy delgada. Estas son muy gruesas, casi no se doblan. Y pues no sé si aquí se ve en detalle estas líneas, estas pequeñas líneas, ahí es donde termina el emplasticado. Estas son emplasticadas por delante y por detrás. Esta calidad me gustó mucho, me gustó bastante, pero era muy cara. Era como, no sé, como tal vez 2 veces más cara. Y además a la hora de cortarlas
eran más difíciles de cortar. Pero nosotros hicimos pruebas, vea, yo tengo ahí una bolsa así de gruesa, de puras pruebas fallidas, errores, cortes malos. Lo que más nos costó fue el centrado de aquí atrás. Vean, estas estaban en una fase inicial, entonces estas no tenían esto acá. Ya después las finales era así completo, porque era la única manera de hacer que no salieran lo blanco cuando cortábamos alguna, y alguna salía descentrada o otras no. Además teníamos líneas guía acá, esa línea guía, porque las iban a cortar con láser, pero al final dijeron no, es que el papel que usted está usando es un poquito grueso, pues no nos arriesgamos con la máquina, ¿verdad? Entonces pues decidimos cortarla nosotros. Y aquí hay algunas pruebas más, estas iban a ser de algunas de las primeras. Estas de hecho creo que no tienen el brillo aquí atrás, vean, no sé si se ve en las estrellas aquí. Estas sí tienen brillo, entonces todo eso había que ponérselo a cada mínimo detalle. Entonces esas fueron de las primeras que sacamos, y pues aquí está la parte de atrás. Estas también son unas vainillas que sacamos. Ven, las estrellitas tienen como un brillo ahí, tienen un brillo alrededor, casi no se ve, pero ya todo eso cuenta, todo eso. Entonces, por ejemplo, ven acá una diferencia entre estrellas que sí tienen brillo, que son las de Guerrero Pantera, y estas que no tienen brillo. Son mínimos detalles, son muchas cosas que hay que tener en cuenta. Y ya este era el papel como tal. Es la diferencia entre uno de los papeles que probamos y que vean cómo se dobla. Se dobla muy fácilmente, ya no. Este ya es más grueso, se acerca mucho al tamaño original de las cartas. De hecho, estas cartas son del tamaño pues original de las cartas originales. ¿Ven? Son iguales, del mismo tamaño. Y pues realmente la idea era que se vieran lo más realistas posibles para poder hacerlas. Aquí hay mucha gente que las hace en Estados Unidos, en México, pero en Costa Rica realmente nadie las hacía en esta calidad. Había un bro que le mando saludos, Les, que él las hacía, pero él las hacía con un método un poco extraño que pues nunca me terminó de convencer, porque literalmente había que agarrar cartas foil, quitarles el foil y después sublimar encima de esa carta. Entonces era muy complicado, y además al final tenía que emplasticarlo. Entonces no me terminó convenciendo. Y pues estas ya son dos capas, la capa de cartón, que es la parte de atrás, y la capa foil, que es la parte de adelante. Y estas son de una sola pieza. Entonces lograr este centrado fue lo más difícil. Nos llevó como 2 meses intentar llegar a ese centrado, porque era entre una colaboración entre las personas de la copiadora y nosotros. Bueno, no era una copiadora normal, era un centro de copiado. La máquina que imprimía esto tenía el tamaño como de una camioneta grande. Y claro, ¿verdad? Para mí conseguir eso era muy caro. Y mucha gente me decía: ay Juan, usted hace cartas estilo anime, ¿por qué no me hace unos tokens? ¿Por qué no me hace no sé qué? Y es que no era tan fácil, porque para que fuera rentable había que hacer un tiraje como de 100. Entonces yo no iba a agarrar su token, ¿verdad? Con su hijo y con usted. Iba a sacar 100, no lo iba a hacer. O podía haber reunido muchos tokens, pues obviamente ya era un trabajazo más grande, y por el precio que las vendía realmente no valía la pena. Pero bueno, este fue el proyecto. No quería dejarlo pasar sin contarles, sin decirles todo el trabajo que fue. Además ya llegamos a los 1000 suscriptores, muchísimas gracias a todos. Voy a intentar hacer el video de Tifón Niega. Estos videos yo los hago sin edición, sin nada, los hago desde el OBS. Pero el de Tifón Niega, sí siento que debe llevar edición. Voy a bajarme algún programa, voy a ver qué puedo hacer para hacerles pues un video un poquito más elaborado, más decente. Entonces, bros, esto sería todo hasta el momento. Muchísimas gracias por estar acá, gracias por los 1000 suscriptores. Estamos pues empezando, y luego de ese video espero traerles también el avance de los boosters que estoy haciendo para los que viven acá en Costa Rica. Y además también estoy debiéndoles el video de Pegasus. Ese es el próximo video de decks de personajes. Seguramente salga de hoy en 8, primero Dios. Siempre, acuérdense, siempre subo video los martes, que son los decks de personajes. Entonces este es el de hoy, este es el de video de personaje del deck de Joy, y el próximo va a ser el de Pegasus. Entonces espérenlo, bros.
ya me lo han estado pidiendo. Entonces, muchísimas gracias a todos y hasta luego.